Buenas noches, soy el cronista. Bienvenidos a este archivo, un espacio dedicado a las historias que se desentierran de las profundidades del tiempo y de la memoria. El oficio del arqueólogo es uno de paciencia y descubrimiento. Son los traductores del polvo, los que leen las historias escritas en la piedra y en el hueso. Su labor es desenterrar el pasado, reconstruir mundos olvidados y darle voz a los que hace mucho tiempo cayeron en el silencio. Son, por naturaleza, hombres y mujeres de ciencia que buscan respuestas lógicas en los estratos de la tierra, pero hay tumbas que nunca debieron ser abiertas. Hay artefactos que no fueron enterrados por el tiempo, sino sellados por el miedo. Y hay conocimientos que, al ser descubiertos, traen consigo una oscuridad para la que ninguna metodología científica está preparada. Cuando el arqueólogo, en su búsqueda de la verdad histórica, se topa con un horror que aún está vivo, su escepticismo se convierte en su más frágil defensa. Las siguientes crónicas son los testimonios de esos encuentros. Relatos de excavaciones que despertaron algo más que el pasado y de hombres y mujeres de ciencia que se asomaron a un abismo del que nunca pudieron apartar la mirada. Este testimonio nos fue enviado por un hombre al que llamaremos Javier, quien en su juventud fue estudiante de arqueología y participó en una excavación que, según sus palabras, redefinió su concepto de la palabra conocimiento. Sucedió en la década de los 90, en un sitio maya recién descubierto en las profundidades de la selva de Campeche. El equipo, liderado por el eminente y obsesivo Dr. Alejandro Huerta, estaba eufórico. Habían encontrado una pequeña pirámide que no figuraba en ningún mapa, y bajo ella una tumba intacta. No era la tumba de un gran señor o un rey. Las inscripciones preliminares sugerían que pertenecía a un Achuicac, un escriba de alto rango, un guardián del saber. Cuando finalmente lograron entrar a la cámara funeraria, se encontraron con una escena desconcertante. No había oro, ni jade, ni las riquezas que esperaban. La pequeña cámara estaba abarrotada, de suelo a techo, con cientos de tablillas de arcilla cocida. Y en cada tablilla estaban grabados unos glifos que no se parecían a ningún sistema de escritura maya conocido. Eran increíblemente complejos, una mezcla de formas geométricas y patrones que parecían casi orgánicos. El doctor Huerta, un epigrafista de renombre, estaba fuera de sí de la emoción. Era el descubrimiento de su vida. Un lenguaje perdido. Trasladaron las tablillas con sumo cuidado a la tienda de campaña que servía como laboratorio de campo. Y allí el doctor se encerró, comenzando la titánica labor de desciframiento. Javier, como el estudiante de más bajo rango, fue asignado a la tarea de asistir al doctor Huerta. Le llevaba comida, café y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Los primeros días, el doctor estaba en un estado de éxtasis intelectual. Hablaba sin cesar de la estructura del lenguaje, de su posible sintaxis, de las maravillas que podría revelar. Había cubierto las paredes de la tienda con enormes hojas de papel donde intentaba transcribir y catalogar los glifos. Pero a medida que pasaban los días, Javier comenzó a notar un cambio en él. El doctor dejó de hablar de sus hallazgos. Se volvió silencioso, retraído. Pasaba noches enteras sin dormir, a la luz de una lámpara de gas, simplemente mirando las tablillas, y comenzó a susurrar. Javier, al llevarle el café, lo escuchaba murmurar para sí mismo en un lenguaje extraño, lleno de clics y sonidos guturales que no eran humanos. Su aspecto físico también se deterioró. Adelgazó, su piel adquirió una palidez enfermiza y sus ojos
siempre brillantes de inteligencia, ahora tenían una fijeza febril, como si estuviera mirando algo que no estaba allí. Una tarde, Javier entró en la tienda y encontró al doctor Huerta de espaldas a él, de pie frente a una de las paredes de papel, trazando los glifos con sus propios dedos. Pero no los estaba copiando. Los estaba dibujando de memoria, con una fluidez y una velocidad imposibles. Y mientras lo hacía, su cuerpo se movía con una rigidez extraña, como el de una marioneta. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó Javier. Huerta se giró lentamente. Su rostro era una máscara, y con una voz que no era la suya, una voz más grave y resonante, respondió en perfecto español, pero con una cadencia antigua. «El conocimiento busca un recipiente. La vasija de barro se ha roto. Ahora busca una de carne». Javier retrocedió, aterrorizado. Huyó de la tienda y fue a buscar a los otros miembros del equipo. Les contó lo que había visto y oído. Lo tomaron como una exageración, atribuyendo el comportamiento del doctor al estrés y al aislamiento. «Siempre ha sido excéntrico», le dijeron. «Déjalo trabajar en paz». Esa noche nadie pudo dormir. Desde la tienda del doctor Huerta no provenía ningún sonido, ni susurros, ni el rascar de un lápiz, solo un silencio absoluto y pesado. A la mañana siguiente, preocupados, fueron a ver cómo estaba. La tienda estaba abierta. En el interior no había rastro del doctor Huerta. Había desaparecido. Su cama estaba intacta, su ropa, sus efectos personales, todo estaba allí. Solo él se había ido, y las tablillas de arcilla, todas ellas, estaban reducidas a polvo. Un fino polvo rojizo que cubría la mesa y el suelo. Era como si se hubieran desintegrado espontáneamente. La policía local fue notificada. Organizaron una búsqueda en la selva. Nunca encontraron nada. La desaparición del doctor Huerta se convirtió en un misterio, una tragedia más de las que a veces ocurren en las expediciones arqueológicas. Pero Javier sabía que esa no era toda la historia. Antes de que el equipo desmantelara el campamento, volvió a entrar una última vez a la tienda del doctor. Todas las tablillas estaban hechas polvo, excepto una pequeña tablilla, que antes había estado en blanco, ahora tenía una nueva inscripción. No eran los extraños glifos, era una sola frase, escrita en un español antiguo y elegante, grabada en la arcilla con una precisión increíble. Javier, con el corazón helado, leyó la inscripción. Decía: «La tinta se ha secado. La palabra ahora tiene voz. La biblioteca está abierta de nuevo». Javier comprendió entonces la terrible verdad. Los glifos no eran un lenguaje a ser descifrado, eran un programa, un virus cognitivo. La conciencia de un antiguo escriba maya, preservada en la arcilla, esperando a una mente lo suficientemente compleja y receptiva como para poder ejecutarse. El doctor Huerta no había estado traduciendo un texto. El texto lo había estado reescribiendo a él. No había desaparecido en la selva. Simplemente había sido borrado, su mente convertida en un recipiente para un conocimiento que había esperado durante siglos para volver a caminar bajo el sol. Hay conocimientos que no deben ser desenterrados, conciencias antiguas que es mejor no despertar. Pero a veces, el horror que un arqueólogo descubre no es una presencia intelectual, sino algo mucho más primordial y físico. Un guardián que no protege un saber, sino un lugar de descanso, y cuya furia no se desata con la lectura, sino con la profanación. La siguiente crónica, relatada por un veterano de la profesión, trata sobre uno de esos guardianes. Esta historia me fue contada por un amigo cercano, un arqueólogo de renombre que ha dedicado su vida al estudio de Teotihuacán.
Solemos pensar en Teotihuacán como un lugar conocido, explorado, un destino turístico. Pero mi amigo, a quien llamaré Dr. Benítez, me aseguró que lo que vemos en la superficie es apenas la piel de un misterio mucho más profundo y a veces aterrador. Su relato trata sobre una exploración en los túneles subterráneos de la Pirámide del Sol. A principios de los 2000, un equipo del que Benítez formaba parte estaba utilizando un nuevo sistema de georradar para mapear las cavidades subterráneas bajo la pirámide. Ya se conocían algunos túneles, pero el nuevo equipo reveló la existencia de una anomalía mucho más profunda. Una gran cámara sellada, a casi 100 metros bajo la base de la pirámide, que no parecía tener ninguna entrada o conexión con los túneles conocidos. El descubrimiento generó una inmensa excitación. Podría ser una tumba real, quizás la del propio fundador de Teotihuacán, un hallazgo que cambiaría la historia. Se tomó la decisión de perforar un pequeño agujero desde uno de los túneles inferiores para introducir una cámara de fibra óptica y explorar la cámara antes de intentar una excavación a gran escala. Antes de comenzar la perforación, cuenta Benítez, los custodios locales, hombres de ascendencia nahua que habían trabajado en la zona arqueológica toda su vida, les advirtieron. Hablaron con un respeto temeroso de los que duermen abajo, de los guardianes del silencio. Les rogaron que no perturbaran la cámara. Hay cosas que los antiguos sellaron por una buena razón, les dijo el más viejo de los custodios. No todo lo que está enterrado es para ser encontrado. El equipo, por supuesto, desestimó las advertencias como simples supersticiones. Procedieron con la perforación. El trabajo fue lento. La roca era increíblemente densa. Después de 2 días de perforación continua, la broca finalmente atravesó la pared de la cámara. Y fue entonces cuando el silencio comenzó. Benítez lo describe no como una ausencia de sonido, sino como una presencia. Un silencio activo, palpable, que pareció surgir del pequeño agujero de la perforación y extenderse por el túnel. El zumbido de la maquinaria se apagó. Los murmullos de los trabajadores cesaron. Incluso el eco de sus propias respiraciones parecía ser absorbido por esa quietud antinatural. Se quedaron todos inmóviles, desconcertados, y entonces los 2 trabajadores que estaban más cerca del agujero, los que operaban la perforadora, cayeron al suelo. No se desmayaron, simplemente se desplomaron como marionetas a las que les han cortado los hilos. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente vacíos. No respondían a ningún estímulo. El pánico se desató. Sacaron a los 2 hombres del túnel. Los médicos que los examinaron no encontraron ninguna causa física para su estado. Estaban en un coma profundo, pero sus signos vitales eran estables. Era como si sus mentes simplemente se hubieran apagado. A pesar del terror, la curiosidad científica pudo más. Decidieron introducir la cámara de fibra óptica. Benítez fue quien operó la cámara, observando las imágenes en un pequeño monitor. La cámara entró en la cavidad. Estaba en una oscuridad absoluta. Encendieron la pequeña luz de la cámara, y lo que vieron no fue una tumba. La cámara era una esfera perfecta, de paredes lisas y negras, y estaba completamente vacía. No había un sarcófago, no había ofrendas, no había nada, solo el espacio vacío. Pero la cámara del monitor comenzó a fallar. La imagen se llenaba de estática, y en medio de la estática, Benítez escuchó un sonido a través de los audífonos. No era el silencio que habían experimentado afuera. Era un sonido bajo, constante,
como el de miles de voces susurrando la misma palabra una y otra vez, en un idioma desconocido. Y la imagen del monitor se estabilizó por un instante y vio que las paredes de la cámara no eran lisas, estaban cubiertas de suelo a techo, por lo que parecían ser rostros humanos, contorsionados en expresiones de terror silencioso, tallados en la propia piedra. Y entonces la cámara se apagó, el cable se había cortado desde adentro, y del agujero de la perforación surgió una oleada de ese silencio absoluto, mucho más potente que antes. Todos en el túnel sintieron una presión inmensa, un vértigo que los hizo caer de rodillas. Huyeron de allí. El proyecto fue cancelado de inmediato. Los túneles fueron sellados y el incidente clasificado. Los 2 trabajadores nunca despertaron de su coma. Benítez me confesó su teoría, la que lo mantiene despierto por las noches. Cree que la cámara no era una tumba para una persona, sino una prisión para algo más. Una prisión para un sonido, o para una entidad hecha de silencio y de miedo. Cree que los teotihuacanos, con su profundo conocimiento de la acústica y la astronomía, no construyeron la pirámide para llegar a los dioses, sino para contener a algo que venía de las estrellas. Una entidad que cazaba en el silencio, y que ellos, con su perforadora y su ciencia, no habían hecho más que abrir una pequeña grieta en la puerta de la jaula. Y el guardián, el silencio mismo, les había dado una pequeña muestra de su poder. A veces, el horror no es lo que se encuentra, sino lo que se libera. Un artefacto, un sonido, una conciencia. Nuestra última crónica trata sobre uno de esos descubrimientos, una pieza que nunca debió haber sido sacada de su lugar de descanso, y sobre la maldición que desató sobre la familia que la encontró. Nuestra última investigación se centra en un artefacto y en una serie de tragedias familiares que parecen estar ligadas al sitio arqueológico de Xochicalco, en Morelos. La historia comienza con un suceso aparentemente mundano: la visita de una familia de la Ciudad de México a la zona arqueológica hace unos 5 años. La familia, los Hernández, pasaron el día explorando las ruinas. El hijo menor, un niño de 8 años llamado Leo, mientras jugaba cerca de la pirámide de la serpiente emplumada, encontró algo semienterrado en la tierra, removida por las lluvias recientes. Era una pequeña figura de arcilla, de no más de 10 centímetros. Representaba a una mujer con un tocado elaborado y con los brazos extendidos. Era tosca, pero claramente antigua. El niño, emocionado con su tesoro, se la mostró a sus padres. Ellos, pensando que era una simple réplica de las que venden los artesanos locales, le permitieron conservarla. Fue un error que les costaría todo. Pusieron la estatuilla en la repisa de la sala de su casa, como un souvenir de su viaje, y esa misma noche comenzaron los fenómenos. Empezaron a escuchar el sonido de agua goteando en la casa, pero todas las llaves estaban cerradas. Un olor a humedad y a tierra de río comenzó a impregnar la sala, a pesar de que el clima era seco, y el pequeño Leo comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, hablando de una señora mojada que lo visitaba en sueños. Decía que la mujer salía del suelo de su habitación con la ropa y el pelo empapados y le susurraba que tenía sed. Los padres, preocupados, llevaron al niño a un psicólogo, pero los fenómenos en la casa se intensificaron. Los charcos de agua aparecían de la nada en el suelo. A veces encontraban pequeñas huellas de pies descalzos y mojados que iban desde la sala hasta la puerta de la habitación de Leo. Y una noche vieron la figura en la repisa,
la pequeña estatuilla de arcilla estaba llorando. De sus ojos de arcilla brotaban 2 hilos de agua que corrían por su rostro. Desesperados, decidieron investigar el origen de la figura. Un amigo arqueólogo, al ver una fotografía de la estatuilla, la identificó de inmediato. No era una réplica. Era una auténtica figura ceremonial de la cultura de Xochicalco, una ofrenda a Tlaloc, el dios de la lluvia, pero más específicamente a su consorte, Chalchiuhtlicue, la diosa de los lagos, los ríos y los mares, la de la falda de jade, y a menudo era una diosa que exigía sacrificios. El arqueólogo les contó una de las leyendas más oscuras de Xochicalco. Se decía que, en tiempos de sequía, los sacerdotes realizaban un ritual en el que se sacrificaba a un niño a la diosa, y que el espíritu del niño sacrificado quedaba atado a una de estas estatuillas, que luego era enterrada como una ofrenda para calmar la sed de la diosa. El arqueólogo les advirtió con gravedad: han profanado una tumba y se han llevado no solo una figura, sino al espíritu que la habita. Y ese espíritu es el de un niño que murió de sed y de miedo, y ahora está en su casa, y busca lo que nunca tuvo: el agua y a una madre. La familia Hernández comprendió el horror de su situación. No estaban siendo atormentados por una deidad, sino por el fantasma de un niño sacrificado, un espíritu que, en su confusión y su pena, estaba tratando de recrear las condiciones de su propia muerte, y había elegido a Leo como su compañero de juegos. La historia culminó una noche de tormenta. Un diluvio azotó la ciudad. La casa de los Hernández se inundó inexplicablemente, a pesar de que las casas vecinas estaban secas. El agua subió de nivel rápidamente, y en medio del caos vieron al espíritu. No era una señora mojada, era un niño de la misma edad que Leo, pálido y con los ojos oscuros, parado en medio del agua que llenaba la sala, y le sonreía a su hijo. Lograron salir de la casa con el agua hasta la cintura. Nunca volvieron, dejaron todo atrás. La casa sigue allí, abandonada. Dicen que incluso en los días más secos, las paredes interiores siempre están húmedas, y que, a veces, los vecinos escuchan el llanto de un niño, un llanto que suena como el goteo incesante del agua. Los Hernández aprendieron, de la manera más terrible, que hay tesoros que es mejor no desenterrar, y que al tomar una simple figura de arcilla, se habían llevado a casa una sed de siglos, una pena que no podía ser calmada, y a un niño fantasma que solo quería un último trago de agua y quizás el alma de su hijo para acompañarlo en su tumba acuática. La arqueología es la ciencia de desenterrar el pasado para entender nuestro presente. Pero como hemos visto, hay pasados que se niegan a permanecer en silencio, y hay conocimientos que traen consigo una oscuridad que la ciencia no puede iluminar. Los arqueólogos, en su búsqueda, a veces se convierten en los liberadores de horrores que fueron sellados por una buena razón. Nuestra crónica de esta noche ha llegado a su fin. Si usted, en sus viajes o exploraciones, ha encontrado un artefacto o un lugar que parece tener una historia más allá de lo evidente, le invito a compartir su experiencia en los comentarios o, si lo prefieres, al correo. Su testimonio es crucial para este archivo. Suscríbase y active las notificaciones. Aún quedan muchas tumbas por descubrir y muchos secretos que esperan ser desenterrados. Hasta la próxima. Y tengan cuidado con lo que remueven. A veces, es mejor dejar que el polvo cubra ciertas verdades.